Bueno, estamos recibiendo a Ramón Ruiz, director del BPS, representante del sector de trabajadores. Ramón, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va? Buen día, un gusto estar en Arriba Gente nuevamente. Bueno, Ramón, obviamente la convocatoria tiene que ver con el hecho de que ayer surgió la noticia y obviamente el título tenía que ver con el hecho de que frente a la decisión del Banco Central, que es el regulador del mercado de las AFAP y de los seguros, de modificar las tablas de mortalidad, esto generaba como consecuencia una rebaja en futuras jubilaciones de entre un 12 y un 15%. Y obviamente esto llamó la atención, es más, hay que decirlo claramente porque si no empezamos a hablar de un tema partiendo de la base que todos nos entienden y no todos entendemos, y me incluyo, ¿qué tiene que ver el Banco Central y sus tasas de mortalidad con la jubilación que yo voy a recibir dentro de unos pocos años nomás y que me podría haber afectado en cuanto a que fuera menor a lo que antes de conocer estas cifras iba a recibir? Yo creo que cuando cualquier televidente o alguien que lee el diario ve el titular de que el Banco Central del Uruguay va a actualizar las tablas de mortalidad, creo que el 99% no relaciona de que ese cambio tiene que ver con su futura jubilación. Entonces es un tema complejo de explicar porque lamentablemente, digo, el cálculo de la expectativa de vida de la gente a partir de esas tablas de mortalidad es muy complejo. Digo, la verdad que deberíamos ser prácticamente economistas o actuarios para poder dar sería motivo de una charla de mucho tiempo para explicar y para poder tener herramientas inclusive técnicas y hasta, yo diría, tendría que ser un especialista el que explicara esto realmente. Y bueno, y lo que ocurre es lo siguiente. Nosotros ya hemos dicho acá que en el sistema de ahorro individual hay dos etapas. Hay una etapa de acumulación y hay otra etapa que es la etapa de retiro. En la etapa de acumulación, nosotros aportamos al sistema de seguridad social. Como en el Uruguay hay un sistema mixto, la mitad de nuestro aporte por lo general va a la AFAP y la otra mitad va al BPS. Las AFAP se quedan con una comisión y el resto, digamos, aproximadamente la cuarta parte del aporte es la comisión que cobran las AFAP y el 75% restante lo invierten. Al final de la vida laboral del trabajador, el trabajador se presenta ante el BPS, tiene la causal jubilatoria, se jubila por el Banco de Previsión Social y luego tiene que ir a la AFAP diciendo ya tengo la causal jubilatoria por el BPS para que la AFAP le calcule su jubilación. Y cuando la AFAP le calcula su jubilación por el régimen privado, lo primero que hace es aplicarle a ese dinero que el trabajador le va a entregar todo junto y lo va a recibir mensualmente de a poco. El Banco de Seguro, que es la única aseguradora que está en el mercado pagando las prestaciones, le aplica a ese capital que trae el trabajador un interés técnico, porque es, digamos, la renta mínima que el Banco de Seguro le va a asegurar, valga la redundancia, a ese trabajador. Y una vez que tiene, digamos, ese capital que trae el trabajador más el 1,5, hoy la tasa de interés técnico es 1,5, en el 2012 era 3% lo que se le agregaba al capital, ahora es el 1,5. Cuando se bajó de 3 a 1,5 hubo una rebaja de hasta un 20% en el monto de las futuras jubilaciones. Esto ocurrió en el 2012, casi nadie se enteró, pero digo, en ese momento lo denunciamos y no hubo la misma repercusión que está teniendo hoy el tema, quizás porque hoy hay más información sobre este asunto. Y luego que se le aplica al capital que trae el trabajador, se le aplica ese 1,5, lo que se hace es se distribuye ese monto de dinero a lo largo de la expectativa de vida que tiene ese trabajador. Entonces, como la tabla de mortalidad que hoy se aplica es una tabla de mortalidad que era del año 94, 96, era una tabla del INE, del año 94-96 con la que se construyó la tabla de mortalidad para calcular la jubilación en el sistema de ahorro individual. Hoy lo que está planteando el Banco Central, porque el Banco de Seguro está teniendo problemas, el año pasado perdió 40 millones de dólares el Banco de Seguro por pagar las prestaciones del ahorro individual, porque a diferencia de la etapa de acumulación donde los privados ganan mucho dinero, en la etapa de retiro hay pérdidas. Por lo tanto, los privados se retiran
y queda solamente el Banco de Seguro del Estado pagando las prestaciones del ahorro individual, privado. O sea, si no estuviera el Estado, no habría quien pagara las prestaciones del ahorro privado, obligatorio. Por lo tanto, cuando el Banco Central dice, para solucionar los problemas, o por lo menos parcialmente solucionar los problemas que tiene el Banco de Seguro del Estado, lo que tengo que hacer es aplicar una nueva tabla de mortalidad, y están planteando una tabla de mortalidad dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir una tabla que se actualiza prácticamente en forma anual, no una tabla como la que tenemos hoy, que se empezó a aplicar en el año 96, o por lo menos se tuvo en cuenta a partir del año 96, y hace 20 años que tenemos la misma tabla de mortalidad. La tabla de mortalidad que se quiere aplicar es una tabla de mortalidad dinámica. ¿Qué quiere decir esto? Que automáticamente o en forma anual esa tabla se va a actualizar. De acuerdo a los trascendidos de prensa, que esto es lo otro que es lamentable, porque en un tema tan sensible deberíamos tener toda la mayor información posible, ser transparente. El sistema acá vuelve a tener problemas, el sistema de ahorro individual vuelve a tener problemas de transparencia, vuelve a tener problemas porque, hay mucha oscuridad en este asunto. Lo único que sabemos por los trascendidos de prensa, que de promedio la expectativa de vida que hoy tienen los trabajadores se va a aumentar en 2 años. Hicimos una estimación, y si una persona, vamos a suponer, tenía una expectativa de vida de 15 años y ahora le van a aumentar 2 años, bueno, ese aumento en la expectativa de vida va a hacer que el capital que trae el trabajador se divida entre más meses. Claro. Porque ahora, en lugar de dividirlo entre 15 años, se va a ir entre 17 años. Estoy haciendo un ejemplo absolutamente para entender arbitrario, bien por qué es que cae. Cae porque hay mayor cantidad de meses en los que hay que repartir ese ahorro que el trabajador supuestamente realizó, ¿no? Ahí está. Y lo otro grave es que las simulaciones que le han hecho las AFAP y que le ha hecho el BPS a esos trabajadores fue con la actual tabla de mortalidad, no con la tabla de mortalidad que se va a aplicar. Quiere decir que esto reafirma lo que hemos dicho hasta el cansancio, que este régimen es un régimen de riesgo, que no ofrece ninguna seguridad, sino que ofrece incertidumbres para los trabajadores. Y un sistema de seguridad social tiene que ser un sistema sencillo, tiene que ser un sistema muy fácil de entender. Esto está lejos de eso. Esto es inentendible. Absolutamente lejos de eso. Y además, por algo nosotros decimos seguridad social, debe transmitir seguridad a los futuros beneficiarios de las pensiones. Ahora, para pasar en limpio y pasando la zaranda, esto es una especulación, todavía no está determinado. Es trascendidos de prensa, dice usted. Lo que pasa ¿Tienen es que informaciones ustedes de que esto puede llegar a suceder? La determinación del cambio, ¿quién la toma? A diferencia del sistema solidario, que para cambiar las reglas de juego se necesita iniciativa privativa del Poder Ejecutivo y que el Parlamento por mayoría... Por eso le quería preguntar porque este régimen fue votado por el Parlamento. Para cambiar este régimen, ¿no tiene que el Parlamento votarlo? No, porque la ley otorgó facultades al Banco Central del Uruguay para, ajustar alguna de las variables del sistema. O sea que el cambio sería, en este caso específico que estamos hablando, sería potestad exclusiva del Banco Central. Seguro, con una simple circular, sí, con un acto administrativo del Banco Central, se puede cambiar la tabla de mortalidad y se puede rebajar la tasa de interés técnico. Está bien. Pero esto queda en manos del Estado. Es decir, acá ya no estamos hablando de la especulación que realiza el privado, estoy hablando de la FAP. Es una decisión estatal que termina festejando la FAP, en todo caso. Sí, y el Banco de Seguro del Estado. Claro. A la FAP en realidad no la afecta porque la FAP ya hizo su negocio. Durante toda tu vida te sacó la comisión, que es el 25% de promedio. En el caso de Sura Integración es casi la tercera parte de lo que transferís, un 28%. Por lo tanto, a la FAP esto no la afecta, ni a favor ni en contra. La FAP ya hizo su negocio, se llevaron $100 millones todos los años por concepto de comisión, y estos cambios no le cambian ninguna ecuación para las AFAP. Esto tiene que ver con el negocio de las aseguradoras. Esta modificación del Banco Central es de alguna forma un guiño para las aseguradoras privadas. Es decir, mirá que te estoy mejorando el negocio para que vengas. Porque de esta manera... Perdón, o sea, este cambio se hace en función de
una real variante o variación en la expectativa de vida o se modifica la tabla de mortalidad desde el punto de vista financiero y económico nada más? Yo creo que la actualización de la tabla de mortalidad es algo lógico, es algo razonable porque los uruguayos hoy seguramente vivimos O sea, más... los uruguayos nos morimos 2 años más viejos que en el 94. Y de acuerdo a lo que dice el Banco Central del Uruguay, aparentemente perdón, sí. Conozco poco el tema, pero hay que aumentar 2 años la expectativa de vida en una población, en un país. Digo, por eso, claro, no conozco del tema, seguramente habrá que ser economista, pero aumentar 2 años del 90 y pico al 2016, andamos volando. Sí, si seguimos a este ritmo, para el 2070, 2080 nos morimos con 100 y pico de años de Vargas. Sí, hay que ver desde el punto de vista técnico. Nosotros hoy no podemos, digamos, hacer demasiadas, un cálculo fino, ni tampoco un cuestionamiento y no porque rotundo. No tienen los elementos reales. Pero hay que tener cuidado, porque después que el Banco Central resuelva algo en el sistema financiero, que esto es el otro peligro que tenemos, esta resolución no se está tomando teniendo en cuenta la seguridad social como un derecho humano, sino que esta resolución se está tomando para que el sistema financiero y las aseguradoras como parte del sistema financiero funcionen en forma armónica. Y por lo tanto se pierde de vista la mirada social del asunto. Los futuros jubilados con esta medida, pensando en el sistema financiero, se van a perjudicar. Si esa medida se toma, creo que va a ser muy difícil revertirla luego que se tome. Por eso es que nos estamos adelantando a decirle a todos los trabajadores del país que ya el problema no es solamente de los cincuentones, porque para no atender la situación de los cincuentones o de los trabajadores que están próximos a la jubilación, la SAFAP y los que defienden este modelo decían que a los jóvenes le va a ir bien, pero ya con esta medida está más que demostrado que a las futuras generaciones también le va a ir mal. Y otra cosa que queremos destacar, en la actual tabla de mortalidad, además de aplicar la tabla de mortalidad del INE del año 96, se le aplica un recargo de seguridad para la aseguradora de un 20%. O sea, ya tenemos una sobreestimación de la expectativa de vida de los trabajadores que están afiliados a una FAP. ¿Por qué? Porque si un trabajador, de acuerdo a esa tabla de mortalidad, y lo voy a explicar de una manera sencilla para que la gente la entienda. Desde el punto de vista técnico es más complicado explicarlo. Pero un trabajador que tiene 10 años de expectativa de vida, por la tabla de mortalidad del INE del año 94-96, se le recarga un 20%, o sea, a pesar de que, de acuerdo a la tabla de mortalidad, tiene 10 años de expectativa de vida, su dinero se va a repartir entre 12 años, hoy, ya con esta tabla que está vigente. Nosotros lo que nos estamos preguntando, en la nueva tabla de mortalidad dinámica, que según los propios, digamos, los que hicieron declaraciones por el Banco Central y el Banco de Seguro, dijeron que va a aumentar la expectativa de vida de promedio en 2 años. Nosotros queremos preguntar, ¿se va a eliminar ese recargo del 20% o se mantiene ese recargo del 20%? Al actualizar la tasa de mortalidad, lo lógico sería que desapareciera, porque resulta que hay informes de técnicos del BPS que son especialistas en estos temas que tienen que ver con las proyecciones y con los cálculos actuariales, que afirman de que no se justifica que exista un recargo del 20% a la tabla de mortalidad que hoy se aplica. Tenemos que ir terminando. Sí. Yo no quiero despedirlo. Sí. Le pido la mayor brevedad posible. Sobre el tema del pedido o la inquietud que tuvo el BPS sobre el tema de los sueldos en República FAP, ¿tuvieron respuesta? ¿Qué pasa con eso? Estamos esperando el informe de República FAP. ¿No tuvieron respuesta todavía? No tuvimos respuesta todavía. Creo que, bueno, una vez que República FAP informe o dé respuesta al pedido de informe que hizo el directorio por unanimidad, vamos a tener que analizar esa situación, porque es otra de las situaciones que se han ido generando en este sistema de ahorro individual, ¿no? Y lo otro, sé que no va a entrar usted en el secreto tributario y va a resguardar lo que es la información de los contribuyentes, pero sí o no, el tema del diferendo por el aporte a la seguridad social de la secretaria Jorge Orrico, ¿ha tenido una resolución o todavía no? En el BPS todavía no hay una resolución sobre el tema. Perfecto.
Ramón, lo queremos despedir. Cortito y al pie, un sí, un no. Usted A la también. luz de la información que tenemos todos ahora, que me parece que los uruguayos empiezan a compartir con respecto al tema de las AFAP y lo que está sucediendo con las jubilaciones, ¿entiende que podría ser pertinente plebiscitar el sistema previsional uruguayo? Esta pregunta no es para un minuto, ¿no? Pero nosotros lo que en este momento, digamos, lo que definió nuestra central, el PICNT, es que hay que apostar a una solución política en el más corto plazo posible para la generación que está más perjudicada por el sistema. Si nosotros pensamos en una solución de ese tipo, por participación directa de la ciudadanía, ahí ya estamos pensando en encontrar una solución no para esta generación, sino para todo el sistema, que se tendría que resolver en las próximas elecciones nacionales. Nos parece que hay que recorrer el camino del diálogo y la movilización para resolver los temas más urgentes y empezar a discutir los problemas de fondo que tiene el sistema, pero, digamos, dejar esa discusión para el 2020 nos parece que no le daría una respuesta a los trabajadores cincuentones. Por eso aprovecho a decir que los primeros días de noviembre estamos convocando, faltan algunos detalles sobre el horario y el día de la movilización, pero va a ser los primeros días de noviembre, va a haber una movilización para rechazar la rebaja de las jubilaciones, porque esta propuesta de cambiar la tasa de mortalidad es una rebaja entre un 12 y un 15% de las futuras jubilaciones. Yo lo asimilo a que es tan grave como una rebaja en los salarios. Imagínense que estemos rebajándole el salario a cada trabajador en un 12 o un 15%. Esto le va a pasar a los futuros jubilados para que se tome conciencia de lo que significa. Y bueno, estamos planteando eso, estamos planteando una movilización entonces para los primeros días de noviembre y queremos que sea justamente en contra de esta rebaja, de esta propuesta de rebaja y por una solución a los trabajadores cincuentones. En el 2012 se rebajó, o sea, alguien que en el 2012 pensaba cobrar 100 pesos, a partir de esa rebaja del interés técnico va a cobrar 80. Ahora si se rebaja un 15%, va a tener otra rebaja más, esos 80 pesos van a tener una rebaja de un 15%. Y ya se anuncia, porque en el mismo artículo de prensa se dijo, de que esta medida no es suficiente y que habría que rebajar el interés técnico. Si se rebaja el interés técnico del 1,5 a 0, tendríamos otro 20% de rebaja. Por lo tanto, alguien que en el 2012 pensaba cobrar 100 pesos, en el 2016, si se aplican estas iniciativas, cobraría 5.500 pesos. Mejor dicho, Claro. 55 pesos por cada 100 pesos. Vamos es decir, cerrando. una rebaja de cerca de 45%. Vamos cerrando por acá de Vargas. Usted que se quería retirar en poquitos años, ya lo veo trabajando hasta los 70 y pico, ¿no? Gracias, Ramón. Las AFAP también dijeron, no se jubilen ahora, posterguen la edad de retiro que le va a ir bien. Si en el medio se hacen estos cambios, a una persona que está próxima a la jubilación, por esperar unos años para que le vaya mejor, Sí. se va a ir peor. Gracias, No lo invite más. Gracias, Ramón. La culpa es suya, lo invita y... Hemos tenido a Ramón Ruiz, director del BPS. Muchísimas gracias. Muy elocuente y muy claro. Me imagino lo que debe ser en estos momentos el teléfono de la producción de Arriba Gente. Era un tema que ustedes ayer pidieron que lo aclaráramos. Bueno, aquí están todas las aclaraciones brindadas por el director del BPS, representación del sector de trabajadores. ¿Una clara que oscurece? Sí, la verdad que sí. Buen día. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Así hemos estado junto a Ramón Ruiz una vez más aquí en Arriba Gente.